El pasado fin de semana, el día 9 de octubre, dimos por inauguradas las séptimas jornadas Mujeres Desenredando Violencias. Fue con una muestra de teatro en ICA Ateneo del grupo de mujeres migradas y trabajadoras del hogar y de cuidado de Guecho. Creo que ha sido lo más necesario y auténtico que hemos programado, bueno, por lo menos que yo en mis ediciones de estas jornadas haya programado. Y hoy estamos aquí con la primera de las charlas en este formato, como os digo, novedoso, con una charla que se titula Relaciones de poder y poder en las relaciones. Estamos con Beatriz Cerezo y Lío Delgado y claro, es que estas séptimas jornadas vuelven a insistir sobre el asunto del poder y los privilegios. Insistimos, 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 insistimos porque nos parece fundamental, ¿no? Pensamos que no reconocer el poder que se tiene y no ser consciente de los privilegios que una tiene es ofensivo para las personas con las que nos relacionamos. Así que un año más hemos vuelto a trabajar este tema. Si habéis visto la programación, os habéis dado cuenta de que desde diferentes lados y desde diferentes privilegios y opresiones. Y hoy en concreto vamos a trabajar desde las relaciones no monógamas. Vemos que el poliamor nos propone una manera distinta de organizarnos. Nos propone organizar los cuidados en redes más equitativas, nos propone replantearnos las jerarquías afectivas y, bueno, cómo es ese poder, cómo son esos privilegios enraizados en las relaciones no monógamas, ¿no? Para eso están aquí Beatriz Cerezo y Lío Delgado. Beatriz procede de Tenerife, es psicóloga y co-creadora del Centro de Psicoterapia Indágora de Barcelona y es especializado en psicoterapia individual y de parejas, sustentado en tres ejes principales: relaciones, diversidad y género. Está especializada en relaciones no convencionales y diversidades identitarias desde una visión feminista y sistémica. Además, incorpora una mirada desde el constructivismo y el análisis existencial a la problemática individual y social, mediante la psicoterapia, talleres y charlas. Es miembro de la red de psicoterapia y género en el Estado español y activista en salud mental y relaciones no monógamas desde el inicio de su carrera profesional. Lío es filósofo, sociólogo y doctorando de sociología por la Universidad de Barcelona, miembro del Observatorio de Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández y codirige el proyecto Hombres contra el Patriarcado. Además de su labor de investigación, es divulgador, tallerista y formador en temas de género, política y sociología de las relaciones. Y aquí están, abriros el micro, decirnos algo. Hola, hola a todas, a todos. Gracias por esta presentación y muchas gracias también por contar con nosotras para estas jornadas que parecen muy, muy potentes por lo que estabas contando. Y es un honor el casi abrirlas, ¿no? Y en un Sí, formato tan extraño como es el digital, ¿no? estrenarlo online aquí Sí. con ustedes. Y muchísimas gracias a las asistentes y bueno, muchísimas gracias a la organización. Bueno, bien, pues vamos al tema, ¿no? Así como bien estabas introduciendo, ¿no? Poder, privilegios y relaciones, ¿no? Sobre todo dentro de las relaciones no convencionales o relaciones no monógamas, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque al final el poder y los privilegios es algo que está en todas las relaciones, es algo que se cuela, es algo que existe y es algo que está ahí por mucho que estemos en mundos políticamente más activistas, ¿no? O estos mundos así de construides, ¿no? El poder y el privilegio también es algo que opera en nuestra forma de relacionarnos y por eso creíamos como muy importante meter la cuñita aquí, ¿no? Visibilizarlo, porque parece a veces que, bueno, es sutil, porque en algunas estructuras estamos como muy acostumbradas a que esto sea así, ¿no? Y bueno, y es importante verlo. Mm.
Y claro, sobre todo es importante cuando una nueva línea, una nueva forma de relacionarse, como pueden ser las no monogamias, pasa al mainstream, ¿no? Estamos viendo cómo va levantando poco a poco el tema de poliamor, anarquía relacional, cada vez más relevancia a nivel social, y creemos que es importantísimo debatir de manera seria y de manera rigurosa este tipo de temas, porque es muy fácil confundir o es muy fácil de repente plantear nuevos formatos como panaceas relacionales o panaceas éticas que nos van a salvar de las relaciones de poder, ¿no? Y nuestra charla en este sentido pues vendría a meter un poquito de información, dar un poquito de perspectiva para entender que no es tan fácil el asunto. Que si bien sí que hay oportunidades para poder reconstruir un poco lo que es la estructura de los cuidados, la estructura pues, de las relaciones a nivel social, ni mucho menos es una panacea, ¿no? Así que, no sé, nuestra idea es poder incidir sobre todo en dos elementos que estamos últimamente explorando en nuestro podcast, que a la hora de afrontar el estudio de las relaciones de poder, que sería el poder distinguir entre dos elementos, ¿no? El poder es uno de estos conceptos que repetimos una y otra vez en los entornos más politizados. Sin embargo, a veces se ha reducido a una especie de concepto muy amplio, muy genérico, una especie de paraguas donde se incluye muchas dinámicas distintas, ¿no? Nuestra idea sería poder, y en esto va a consistir la charla, poder distinguir eh, para poder afrontar el estudio de las no monogamias, relaciones de poder estructurales y relaciones de poder personales o interactivas, ¿no? ¿Algo me dejo algo? ¿No? De Vale. eso hablaremos. Entonces, lo, lo interesante será definir qué entendemos por poder, ¿no? Porque se dice poder, 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 también que es como una especie de palabra muy manida, ¿no? ¿Y a qué nos estamos refiriendo, no? Pues al final, poder es como esa capacidad de poder hacer en el mundo, ¿no? Esa capacidad de poder incidir, ¿no? De poder actuar, ¿no? Entonces, es algo, esta capacidad no es tanto como una característica que tú tengas, sino es algo que tú puedes ejercer. No es algo que posees ya porque sí, porque apareces en este mundo y tienes poder, aunque sí es verdad que depende de donde te ubiquen, ¿no? O depende de pues, ciertos privilegios que tengas, pues sí que, ¿no? Los tendrás ahí, ¿no? Pero es eso, es algo que ejerces, es algo que actúas, ¿no? Depende un poco del contexto, eso que digo, ¿no? De dónde has aparecido. Y depende también de la personalidad, por así decirlo, ¿no? De las características de cada cual, ¿no? Claro, esto sobre todo inscribimos en la línea más ligada al pensamiento postestructuralista a partir de Foucault, de Michel Foucault, pensador de los años 60-80 en Francia, que tematizaba este poder de una forma un poco novedosa para criticar y en cierta medida reestructurar la mirada en torno al poder, porque hasta ese entonces una mirada excesivamente simplista de las relaciones de poder lo planteaba como una relación meramente vertical, de arriba hacia abajo, que casi no dejaba oportunidad a las resistencias, que quitaba agencia a la gente que sufría los poderes y que los simplificaba de tal forma que aparecía como un poder tremendamente institucional, tremendamente, como digo, vertical y muy basado en la represión, ¿no? Sin embargo, pues la nueva conceptualización vendría a hablar de retículas de poder, de redes de poder, un poder mucho más distribuido. Poder es algo mucho más fluido, no tanto una especie de relación vertical de arriba abajo, sino que es algo, como dice Bea muy bien, que se hace y que penetra en todas las dinámicas de la vida, ¿no? En ese sentido, nuestra postura, no sé si quieres... ¿No? Adelante. Nuestra postura en la que defendemos en el podcast y en nuestras últimas pues, contribuciones en este sentido, sería entender el poder como una realidad que va a estar ahí. Y nuestra apuesta sería por desmoralizarla en el sentido de dejar de simplificarlo en un sentido de buenos o malos, es decir, el poder no es ni bueno ni malo, es una estructura, es una realidad social que está ahí, es decir, siempre que hay sociedad va a haber relaciones de poder. Eh, esquivar o alejarnos quizás de estas estructuras simplistas que la ven como algo tremendamente indeseable, contra lo cual tenemos que luchar sí o sí, y que, más importante aún, es posible eliminar de un momento, es decir, que es posible una sociedad sin relaciones de poder, cosa con la que no estamos de acuerdo. Y bueno, siendo con nuestra postura sería, bueno, incidir en esta lógica bidireccional, entender cuánto de poder tienen las personas que lo ejercen, pero cuánto de poder y capacidad de agencia tienen las personas que lo sufren para poder resistir y contrarrestar, ¿no?
Y bueno, como decía antes, también intentamos dividir, y ahí esto vamos a incidir en los próximos minutos, dividir entre dos estructuras, ¿no? Entre dos dimensiones del poder. La cuestión estructural y la cuestión interactiva, ¿no? Que una está dentro de la otra está dentro de la una. O sea, Exacto. es muy complejo reducirlo, ¿no? O sea, para necesitar definirlo y hablar de ello se reduce, ¿no? Pero es que como es tan complejo y está todo siempre todo metido con todo, ¿no? Pues a tener en cuenta eso, ¿no? Claro, exacto. Uno de los problemas que tenemos, claro, nosotras nos escribimos pues una aproximación interseccional en nuestro trabajo, ¿no? Tanto en mi labor de investigación como en tu labor terapéutica y de investigación, insistimos siempre en la perspectiva, la necesidad de la perspectiva interseccional. Sin embargo, vemos que muchas veces la perspectiva interseccional es tremendamente compleja de poder llevarla adelante, ¿no? Porque es muy fácil mencionarla y es muy fácil mencionar que sí, todas estamos oprimidas por una serie de ejes que se intersectan en nuestra biografía. Sin embargo, a la hora de analizar es muy difícil. La nuestra es una propuesta para intentar pues desenredar este nudo complejo de las relaciones de poder y, como decimos, es una propuesta teórica y en ese sentido hay que acogerla con pinzas. No son tipos ideales, son aproximaciones pues esquemáticas que nos permiten mejorar el análisis, pero no, desde luego no acabar la complejidad de la realidad y de las situaciones que vamos encontrando, ¿no? Así que no sé, si te parece empezamos por... Empezamos con los poderes estructurales, que supongo que si venimos de entornos activistas nos van a sonar más, ¿no? Son pues cómo está concebido el sistema allá afuera, ¿no? En función de género, de raza, de clase, de edad, ¿no? Es como esas estructuras, por así decirlo, valga la redundancia, ¿no? Que facilitan que unas personas estén en una posición determinada y otras estén en otras pues un poquito más abajo, más inferiores, ¿no? Y bueno, nosotras que estamos así expertas por todas bueno, nuestras corrientes, ¿no? En género y en teoría feminista, ¿no? Pues hablaremos primero del género, ¿no? Y aterrizándolo a las relaciones no monógamas, que es de lo que va esta charla, no solo del poder. Entonces, claro, si prestamos un poco la atención, ¿no? A esta estructura de género que hay, ¿no? Pues cómo se nos socializa, ¿no? Comúnmente a las personas, pues las personas socializadas como mujeres están entrenadas, por así decirlo, a los cuidados, ¿no? Y están como con esa idea de que ellas son objetos para el servicio, para estar al servicio de los otros, ¿no? Al servicio del cuidado, ¿no? Y las personas socializadas dentro de lo masculino, ¿no? Están como más acostumbradas a ser sujetos, a recibir y a tener un lugar en el mundo, ¿no? Eso, ¿cómo se traduce dentro de las relaciones no monógamas, ¿no? Pues por lo general se traducirá en diferentes cargas de cuidado, ¿no? Si estamos hablando de relaciones heterosexuales o de relaciones bisexuales, ¿no? Pues sucederá, el género se va a ver en esto, en cómo yo estoy acostumbrada a relacionarme con las otras personas, ¿no? Si siempre estoy acostumbrada a negarme a mí misma y a poner a las demás personas en el centro, a más relaciones que tengan paralelo, pues más sucederá eso. ¿Qué va a suceder? Pues voy a tener un burnout de relaciones bastante heavy, ¿no? Y otras personas que están más acostumbradas siempre a ser el sujeto de, de ser cuidade, ¿no? Pues sucederá que al final pues yo no sé esto del cuidar y yo iré un poco happy por ahí, ¿no? Y no tendré tanta esta tarea, ¿no? Y ahí empezarán a existir desigualdades en los cuidados, que es súper importante a la hora de plantear las relaciones, ¿no? Y también un poco en la visión de del amor romántico, ¿no? Estaba pensando también, ¿no? O sea, ¿a quién se nos enseña más a vivir en pro del amor romántico para tenernos al servicio de las relaciones, ¿no? Y quienes reniegan más de esas cuestiones, ¿no? Eso también se va a ver, por mucho que intentemos deconstruirlo, se nos va a colar lo que tenemos integrado y aprendido desde chiquitines, ¿no? El ¿Sí? tema de ¿Quieres decir masculinidades. algo? Sí. Claro, otra vez, o incidiendo en el tema de peligros, una de las ideas que queríamos defender es que esto supone unos problemas muy específicos. Vamos a intentar en cada uno de las características y problemas específicas de género distinguir entre los efectos en las feminidades y las masculinidades, ¿no? Creemos que es muy útil y muy necesario hacer esta distinción porque si bien en el caso de las feminidades pues es muy delicado el tema de pues, las opresiones y el pronombre que hablas y tal. Sin embargo, en el caso de las masculinidades hay un problema añadido y es que, como decíamos antes, cuando una línea se presenta como una solución, puede mitigar y camuflar mucho de las relaciones de poder.
que se dan, ¿no? Y en esto, en el caso de las masculinidades, es terriblemente pues, problemático, porque podemos estar encontrándonos con nuevos perfiles de masculinidades que por ir de liberados no monógamos poliamorosos terminan reproduciendo muchas de las dinámicas de poder bueno, que tanto daño hacen, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, a la hora de plantear una relación no monógama, en el caso de las masculinidades también nos encontramos con el problema de que todas estas herencias sociales también pesan, como en el caso de las mujeres, como decía Bea, y en el caso de los hombres, la socialización a través de la conquista y la multiplicación neurótica de los vínculos pueden hacer toda esta lógica de la competición por la conquista puede terminar afectando también a las lógicas no monógamas. Hemos visto bastantes casos donde en las redes de la militancia no monógama se dan la presencia de muchos hombres que pues empiezan a multiplicar desde una herida narcisista, desde una perspectiva narcisista, multiplicar los vínculos, buscando una aceptación, faltando a los cuidados y llegando a ese burnout que dices tú, pero desde otro lado, ¿no? Buscando una cuestión de virilidad conquistadora, también terminamos reproduciendo redes enormes, faltando los cuidados y pues haciendo daño a nosotros y al resto, ¿no? Ujú. Respecto a... Claro, algo que se me pasó decir antes, como el tema de los cuidados, ¿no? Estaba pensando, ¿no? También en socializaciones, yo lo que veo un poco en terapia, ¿no? Yo que me dedico a hacer acompañamiento a personas en no monogamia, ¿no? Veo mucho esta diferencia a cuidar a los metamores, que son como las parejas de mi pareja, por así decirlo, las personas significativas de mi persona significativa, ¿no? Pues hay como una mayor tendencia a que estas personas sean cuidadas por parte de las personas que han sido socializadas como mujeres, con el cuidado en el centro, ¿no? Y bueno, cuando veo en terapia, pues otras socializaciones, pues se nota como que patinan un poco más de aquí, o no lo tienen tan en cuenta, o suena como un poco alienígena eso de tener en cuenta si la otra persona se va a molestar o se va a doler si yo hago X o Y, ¿no? Yeah. Y también algo muy común que veo con esto de la socialización de género, por pasar al siguiente punto, es el tema de cuánto de legitimidad tenemos a nuestros deseos y a querer hacer cosas o tener más relaciones o tener más experiencias, ¿no? Y cuánto hay de culpa, porque esto también es muy de género, ¿no? O sea, las mujeres, pues yo qué sé, creo que la culpa tiene género femenino en muchas ocasiones, ¿no? Y eso, ¿no? En plan de, wow, yo reclamar lo que quiero, yo poner límites, yo desear, yo pedir más, yo pedir menos, ¿no? Es como una postura a la que no estamos del todo acostumbradas, ¿no? Y se ve mucho en relaciones no monógamas, como por aquí podemos patinar, ¿no? Claro. Y con la masculinidad es lo mismo, ¿no? Refiriéndome a lo que, haciendo un poco el reflejo contrario de lo que decías que te encontrabas en terapia, las relaciones con los metamores entre los hombres se dan mucho más en términos de competición o fraternidad masculina o competición de machos alfas, ¿no? Y a la hora de entender la presencia de otro hombre en la red pues de relaciones, pues entra esta lógica de la conquista, este es territorio mío, este hombre viene a disputármelo y solo puede quedar uno en pie, ¿no? Y se da muchísimo, de hecho en mi caso también, en mi vida personal, a la hora de llevar a cabo estas relaciones también se ha dado un montón, ¿no? Y es una caca porque al final uno intenta deconstruir para reconstruir otra forma de relacionarse y cuesta mucho, ¿no? Respecto a otro de los problemas que con las masculinidades aparece en los entornos de no monogamia, es que, bueno, supongo que el gran mensaje que queremos lanzar con todo esto es que cuando empezamos a generar nuevos formatos relacionales, no nos podemos deshacer tan rápidamente de las mochilas de género que tenemos. Y esto va a ser así en todos los apartados que vamos a trabajar, ¿no? También con el tema de la clase, de la que hablaremos ahora. Tenemos unas mochilas de socialización que, independientemente del formato relacional, operan. Y que el formato relacional va a hacer que se traduzcan de una forma u otra en prácticas de manera más sencilla o menos sencilla, pero que depende, esa mochila siempre va a estar, ¿no? Por ejemplo, la cultura de la hipersexualización masculina, que lleva a una una obsesión por el sexo, en el caso de pues, las relaciones monógamas, en el caso de las relaciones no monógamas y el entorno no monógamos no desaparece. Y de hecho puede encontrar más fácilmente una salida en tanto que es lícito, es legítimo reproducir y multiplicar los encuentros sexuales con gente.
Y es muy fácil, yo mismo me he encontrado en algunos casos en esa época, en la que de repente confundes no monogamias con follar más. Y por lo tanto empiezas a seguir midiéndote tu validación en términos de sexualización, se mantiene esa hipersexualización masculina y pues empiezas, como digo sí, antes, como es lícito, empiezas a multiplicarlas y terminas haciendo una escabechina emocional porque tú terminas dolido, terminas doliendo a la gente que tienes alrededor, empiezas vínculos que no sabes cuidar, las cosas se complican y es un asco, ¿no? Y todo eso también por estas herencias de género que son importantísimas, ¿no? Claro, pero el otro lado está centrándonos en la sexualización, ¿no? Las mujeres, las personas socializadas como mujeres que accedemos, ¿no? a una pluralidad sexual, claro, eso ya es poner el grito en el cielo. Si así ya siempre vivimos con esta doble moral entre la santa y la puta, ¿no? Sucede que en estos ámbitos, pues, como que se nos tiene menos en cuenta o no se nos cuida tanto o se nos deslegitima de alguna forma, se nos quita poder y agencia porque estamos metidas aquí, tú que eres de cascos sueltos, esto te lo tenías esperado y esto, ¿qué pretendes, no? Claro. Que te trate bien. Bueno, a veces, ¿no? Hay como esa idea por ahí, ¿no? Entonces, claro, son terrenos muy fanganosos Claro. en donde se cuela el género, claro. Claro, aquí estamos un poco apresuradas con el tema del tiempo, así que perdonad si estamos yendo como muy A saco, Paco. a saco con algunos temas. Sobre este tema, no, claro, nosotras no venimos a descubrir el cielo, ¿no? Hay autoras que llevan escribiendo sobre estos temas desde hace mucho tiempo, en concreto sobre esta cuestión de género y no monogamias. Por ejemplo, citaros, si queréis indagar un poquitín más, sobre todo buscar al trabajo de Roma de las Heras, que tiene en concreto un montón de aportaciones respecto a la noción de culpa en las mujeres, Sí. y muy interesante también porque ella lo enfoca desde relaciones con otras mujeres, es decir, todo en entornos sáficos, en entornos lésbicos, la noción de culpa y la noción de la sexualidad, ¿no? Lo mismo con Brigitte Vasallo, que es como la mama de los entornos no monógamos, una de las grandes cabezas pensantes de estos espacios, también ha indagado muchísimo sobre estas nociones de poder y género, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, Mariluz Esteban, Coral Herrera, por el tema de los amores románticos, ¿no? Y también yo recomendaría leer a Almudena Hernando, La fantasía de la individualidad, también esas distinciones de cómo nos relacionamos en función de género, también es muy interesante. Así que daros un poquitín de, no sé, una caja de herramientas para que Para seguir nosotros indagando. hacemos la versión de prueba, os damos un par de herramientas y si queréis la versión pro, ahí hay un montón de autoras que lo hacen genial, ¿no? Entonces, para seguir con los poderes estructurales, para que nos dé tiempo de todo nuestro guión, ¿no? Si son 1:30, Claro, daría... por eso. tiempo. Otra cuestión muy interesante de un poder estructural que se cuela en las no monogamias y que a lo mejor no todo el mundo presta atención es el tema de la clase. Que al final, si te paras a pensar, el poliamor y tal y como se concibe ahora, que es muy mainstream y tal, da la sensación de que solo está permitido a ciertas personas. Gente que pueda tener tiempo, es decir, que no tengan cargas de cuidado y que no tengan trabajos tipo medias jornadas o dobles jornadas laborales o locuras de estas en donde estamos metidas, ¿no? Con este sistema que hay allá afuera. Y gente que tenga recursos, es decir, gente que pueda permitirse el dinero de, yo qué sé, pagarte un hotel, irte unas vacaciones, tener una doble vivienda para poder tener tus ligues y tu pareja principal, por ejemplo, ¿no? O poderte ir a terapia y trabajarte Claro. tus celos y tus cosas, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que no se habla y, joder, y genera asimetrías muy bestias, ¿no? Porque al final nos relacionamos en entornos similares, ¿no? Lo que tú decías de la homogamia, ¿no? Y excluimos otros, ¿no? Y al final el poliamor de estas personas que tienen criaturas, que están intentando sobrevivir, que tienen muchos trabajos, pero que quieren también relacionarse con más personas, pues quedan allá porque no puedes venir a las polibirras, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ya está, ¿no? Fuera. Claro. Y además, como esto en concreto, si queréis indagar un poquito más, tenemos el último capítulo del podcast. Precisamente indagamos bastante en la cuestión de clase, que creemos, como dice Bea, que es un área injustamente poco trabajada, ¿no? Pues ya a veces hemos trabajado muchísimo la cuestión de la orientación sexual, la cuestión de la racialización en las relaciones, la cuestión de género, entonces la cuestión de clase se nos queda pendiente, ¿no? Que también es curioso porque gran parte de las voces cantantes que estamos trabajando en estos temas también somos personas blancas, somos personas con estudios universitarios, que la mayoría también vivimos vidas precarias, pero que podemos tener algo de comer, ¿no? Y bueno, también hacer un poquito de autocrítica porque no es casualidad quizás que estemos aquí tú y yo, ¿no? Mírennos. Y bueno,
en ese caso, pues si queréis indagar más, pues una cuestión de tiempo, no queremos dedicarle mucho más tiempo. Ahí hablamos un poco de nuestra experiencia. Yo en mi caso, yo he tenido vida precaria toda mi vida, he sido rider trabajando en Globo durante bastante tiempo, he estado pues ligado a la hostelería, ligado a pues la precariedad más máxima, y eso, por ejemplo, cuando empecé en el mundo de la no monogamia se notaba muchísimo, ¿no? La incapacidad de poder sentirte parte de un proyecto o poder medirte con otros hombres que tienen sin más recursos. De hecho, hacemos un pequeño inciso. Con Bea hemos descubierto que tenemos una sobrepoblación de hombres informáticos y programadores en el mundo de las no monogamias, indagando un poco en la cuestión en de Barcelona clase. al menos. En Barcelona por lo menos. Hay una sobrepoblación de este tipo de perfil, ¿no? Que casualmente, por pura casualidad, pues son gente que cobran de 2.000 euros para arriba, y bueno, aquí me lo estoy columpiando, pero bueno, 1.000 y pico, 2.000 euros, claro, son peña que luego tiene unos niveles de vida con los que no siempre es fácil competir. Bueno, competir, otra vez indagando en lo de antes. Competir no, pero sentirte parte de un proyecto. Esto en el podcast lo hablábamos porque, claro, de manera natural, si ves a una persona que le gusta viajar o que le gusta pues comer en restaurantes, y yo no puedo aportarle ese tipo pues, de ocio o ese tipo de espacios, también es un poco normal que por esta homogamia que decías, que de una manera más o menos natural se tienda a estar con gente que pueden llevar el tipo de vida que a ti te gustaría. Y ahora que pues ahora se ha notado tanto, ahora está en Tinder y en los entornos así más juveniles, el concepto de Wanderlust, esta especie de pasión por el viaje, he recorrido 20 países y sumando, y el viaje me hace más libre y no sé qué. Eso, al final, la cuestión de clase siempre está ahí, porque al final quedan poblaciones que no pueden mantener ese tipo de ocio siempre fuera, ¿no? Y bueno, otra vez, versión de prueba, si queréis la versión pro, tenemos el podcast y desgraciadamente no hay muchas más personas, no hemos encontrado muchos más registros que traten el tema de clase. Así que, de hecho, si queréis hablar, indagar con nosotras sobre estos temas, pues estamos abiertas a la conversación, ¿vale? Y como último apunte de este apartado, por así decirlo, ¿no? Es como desde dónde estamos conceptualizando las no monogamias, las relaciones no convencionales, ¿no? Porque si se paran a pensar, las Biblias del poliamor o esos libros que nos vienen, ¿no? Con claves y con, ¿no? Estos textos y teorías que nos ayudan a encontrarnos, ¿no? Vienen un poco de entorno del norte global, por así decirlo, ¿no? De Estados Unidos o pues de gente así un poco pues clase, al final y al cabo, ¿no? Gente que tiene acceso a estudios y que puede hacer estos libros, ¿no? Y claro, desde esa idea hay una diferencia, ¿no? Entre esta idea que nos vende este poliamor individual, neoliberal, ¿no? Del consumo, quizás, ¿no? Pero de vivir las experiencias, que evidentemente puede quien tiene los recursos para ello y el tiempo, ¿no? Y me gustaría como romper una lanza a favor de otras teorías que hay sobre las relaciones no convencionales, pues ya del entorno latinoamericano, ¿no? Del entorno del sur global, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Norma Mogrovejo, que habla del contramor, hay un libro por ahí muy chulo, ¿no? De cómo hablan de formas relacionales más comunitarias, más de tenernos en cuenta, ¿no? Más de los afectos en el centro, no tanto de mi experiencia personal y mi placer, ¿no? Claro. Y es interesante darse cuenta de esto, ¿no? Bueno, es que Brigitte también bebe de eso, ¿no? Pero que hay una distinción bastante bestia entre ciertas culturas que quizás por una cuestión también eso, cultural no dan tanto valor a lo comunitario, a las redes amplias de apoyo y tal, y hay bastante diferencia y es muy interesante, ¿no? Exacto. Y que eso creemos que es bastante clave. Para plantearlos, ¿no? ¿Dónde ponemos el ojo y cómo nos lo vivimos, ¿no? Muy buena punta. Pues entonces, pues aquí más o menos, de estructurales hay más, pero no las podemos tocar en lo que toca, queríamos tocar solo estas dos, raza y demás, pues ya, pues para otros encuentros que podrían ser súper interesantes, ¿no? Lo que queremos ahora centrarnos es en las relaciones de poder que nosotros llamamos interactivas, que tiene que ver supuestamente, y digo supuestamente con muchas comillas, ¿no? Si nos planteamos relaciones horizontales, en donde estamos ahí más de igual a igual, ¿no? También hay características que nos puedan dar más o menos poder dentro de una relación más igualitaria, ¿no?
Y que Ah, no dependen de ejes estructurales necesariamente, sino que están más ligados a cuestiones de biografías, eso. a cuestiones de apego, a cosas que vamos aprendiendo. También, esto decíamos que es una cuestión teórica. O sea, evidentemente, cuando estemos hablando ahora, por hacer un spoiler, de trauma, evidentemente hay una implicación de género y hay una implicación de clase. Claro. ¿Quién va a sufrir más trauma? ¿Quién vive más difícil la Exacto. vida? ¿No? Claro, A esto nos referimos con que a veces es muy difícil separarlas, ¿no? separar cajitas conceptuales, ¿no? Pero sin embargo creemos que al hablar de género no siempre se hace referencia a cuestiones ya de salud mental o cuestiones de apego, que creo que marcan a veces diferencia. Lo mismo en la cuestión de clase. No todas las personas de clase tienen una serie de apegos que también intervienen, ¿no? O sea, hay unos elementos que complican. Hay elementos que dependen de ejes estructurales, pero hay otros elementos que dependen de mezclas más complejas de experiencias personales, biografías, circunstancias, etcétera, que hace falta distinguir, ¿no? Y ese era la punto, perdona. Bueno, pero ya estabas introduciendo, por ejemplo, el tema de las biografías, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues yo, ¿qué tipo de experiencias he tenido a lo largo de mi vida? Supongo que también en el entorno donde he caído, ¿no? La familia que me ha educado, el contexto sociohistórico en el que me he desarrollado, ¿no? Eso puede generar creencias sobre el mundo, sobre mí, sobre el amor, sobre las relaciones, ¿no? Y también estrategias defensivas, estrategias de adaptabilidad, ¿no? Que eso puede generar que pues tenga pues más poder, por así decirlo, de manipular o tenga menos capacidad de gestionar una incertidumbre porque no lo sé, porque se me cae de las manos, porque me apuro, ¿no? La comunicación. Sí, también con el tema de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Cómo he ido aprendiendo yo de la vida, pues también qué habilidades he podido desarrollar a la hora de poder comunicar de una forma clara y directa lo que quiero, también conectar de una forma con lo que quiero, que eso ya es otro cantar, ¿no? Pero poderlo decir, ¿no? También es pues algo que adquirimos a lo largo de nuestra vida, son aprendizajes, ¿no? Y si eso, pues dependiendo de cómo lo hayamos adquirido, pues se puede generar, por ejemplo, el manejo de la información y de la comunicación puede generar desigualdades de poder, o sea, nos puede poner en situaciones un poco más chunguis, en situaciones más privilegiadas, por así decirlo, ¿no? ¿Quién controla la información? Eso es un tema importante, ¿no? Porque a veces se da en relaciones no monógamas, pues por evitar conflictos o por ganar beneficios, yo oculto determinadas informaciones, o por ejemplo, como que estoy saliendo con otras personas, o como que anoche quedé, o anoche follé sin condón, o cosas así que pueden ocasionar cosas muy chunguis, porque la información es poder y la información nos da la habilidad de poder decir sí o no a lo que está sucediendo, Exacto. ¿no? Y entonces ocultar esto es un ejercicio de poder sobre la otra persona, ¿no? Efectivamente, luego estaríamos hablando. Esto lo grabamos precisamente estos días. El próximo capítulo va a ir concretamente sobre esta dimensión interactiva, así que otra vez parece que estoy aquí vendiendo ¿Estás haciendo una caja. marketing? Escuchad el podcast. El próximo No, pero capítulo va. sabéis que todavía no habéis dicho cómo se titula el podcast. Ah, Hablarnos del podcast entonces. El podcast, bueno, acaba de nacer, tiene 3 capítulos nada más, con este que estaba mencionando ahora Lío, se llama Esas cosas del follar. Y lo pueden encontrar en Spotify, en SoundCloud, en ya. Evox, La verdad que estamos bastante contentas porque está teniendo una muy buena acogida. En pocos meses, pues 1000 y pico interacciones. Es que la peña está escribiendo de muchos sitios, es como muy guay. Y también está siendo una oportunidad muy guay para poder a explorar, investigar y sacar adelante ciertas posturas como esta, ¿no? Este capítulo precisamente va a ir sobre las cuestiones interactivas y nos vamos a centrar, como decía Bea, en la cuestión de la comunicación, luego en la cuestión, pues, de los traumas, porque precisamente creemos que también una de las cuestiones que más fácilmente puede generar desigualdades de poder en una relación, pues es la cuestión del capacitismo, ¿no? La cuestión de que hay personas que tienen unas necesidades más difíciles de cubrir, más delicadas para cubrir que otras. Y ahí, evidentemente, por una cuestión también influenciada por el género, la clase y tal, se pueden generar pues necesidades descubiertas, incompatibilidades, etcétera, ¿no? No sé, me estoy enredando. Bueno, que básicamente con esto del capacitismo también está como esta cultura del gestiónatelo tú Ah, y eso, de a exacto. mí no me cuentes tus rollos, si tú estás rota o tú tienes vulnerabilidades o has tenido una vida difícil, a mí no me compliques la vida,
¿no? Es un poco no me desequilibres los chakras, ¿no? Claro. Con esto. Entonces, claro, aquí también hay poder, porque al final estamos aislando a las personas con las dolencias propias, ¿no? Y si encima, si lo sumamos con la clase donde yo no tengo ni estructura, ni capacidad ¿Y la terapia? monetaria de ir a terapia o estas cosas, ¿no? Pues apaga y vámonos, ¿no? Se puede hacer mucho daño. Claro, lo que me quería decir antes, que me atabalé un poco, la cosa es que uno de los riesgos que está viendo en los entornos no monógamos es que, pues, en toda idea cuando se difunde es muy fácilmente descafeinable, ¿no? Le ha pasado al feminismo, cuando se puso de moda en cierta medida es muy fácil que se recupere por las clases altas o ciertos sectores muy poco politizados y se haga un feminismo liberal o se convierta en un feminismo de consumista, etcétera, ¿no? El mundo de la no monogamia puede pasar lo mismo y de hecho está pasando, ¿no? Y uno de los grandes riesgos que hay, como decía Bea, es la cuestión de que campe a sus anchas un individualismo muy feo que precisamente en vez de poner la clave en la forma en la que estructuramos las redes de cuidados, con quién nos relacionamos, cómo pues reconfiguramos a quién dedicamos tiempo, dónde ponemos la energía, quién lo necesita y quién queda descubierto con esto, puede haber más bien por una cuestión consumista, capitalista y patriarcal, una carrera hiperconsumista de acumular y acumular vínculos, acumular y acumular encuentros sexuales, acumular y acumular experiencias, que de una forma u otra también genera unos afuera, es decir, hay gente que nunca va a acceder a esto. Sobre esto, Natalia Unway, en el blog de Estructura Difractada, habla mucho de la experiencia neurodivergente del mundo de las no monogamias. Ella se posiciona como una mujer cis con espectro autista y habla de cómo el mundo de las no monogamias, en cierta medida, deja fuera un montón de personas con unas capacidades, con unas otras capacidades, con pues, discapacidades, precisamente porque una sociedad está diseñada para personas tipo como nosotros y que deja fuera a personas sin algunas habilidades sociales, sin unas habilidades físicas, un espectro estético determinado, porque al final esto se sigue moviendo por un capital erótico donde algunos los tienen y otros no, etcétera, ¿no? Al final, estas no monogamias, si no son críticas, si no son radicalmente críticas con estos aspectos que le pueden cruzar, pueden terminar dejando fuera y terminar siendo capacitistas en muchísimos sentidos, ¿no? Al final la gente que tiene traumas, la gente con neurodivergencias son mucho más molestas o son mucho más costosas de llevar, somos mucho más costosas de sobrellevar que la peña pues neurotípica, ¿no? Y en ese sentido hay unos afuera y unos adentros donde unos van a triunfar y van a tener más éxito y otros al final van a tener lo de siempre, ¿no? Carencias de necesidades cubiertas, carencia de redes de apoyo y abandono sistemático, ¿no? Claro, que al final ahora estaba reflexionando un poco que de eso se trata de relacionarnos, ¿no? Al final somos seres relacionales, los seres humanos, ¿no? Un poco para nutrirnos y darnos esos cuidados necesarios para nuestra correcta evolución, ¿no? Si por estar rotitas nos están excluyendo del mundo relacional, pues entonces, ¿cuál es el objetivo de relacionarnos, ¿no? Es como, no es apoyarnos, no es cuidarnos, no es, ¿no? Generar un entorno de todas con todas y vamos para adelante con lo que podemos, ¿no? Se ve que algo se está colando por ahí, ¿no? Exacto. Y bueno, y con esto ya queríamos llegar a las conclusiones, porque nos hemos alargado muchísimo, disculpad. Claro, nuestra idea es que los entornos de no monogamia son tremendamente interesantes, porque sí que suponen una oportunidad para reconfigurar lo que son los repartos de cuidado a nivel social, es decir, quién se hace cargo de quién tiene las necesidades cubiertas, quién puede llegar a acceder a las necesidades cubiertas y quién queda fuera, a quién dedicamos el tiempo, a quién dedicamos energía, a quién dedicamos la atención y quién no. Es decir, esta reconfiguración puede ser tremendamente revolucionaria porque podemos avanzar a esas sociedades que tengan los cuidados en el centro y puedan de verdad enfocarse en la sostenibilidad de la vida. Sin embargo, si bien es una oportunidad, no creemos que sea una garantía. Simplemente un formato relacional no soluciona el problema. No hay panaceas ni hay varitas mágicas, ¿no? En esto de los cuidados y las relaciones. Y no sé, algo más. ¿No? Cuestiones, pues, sobre relaciones de poder, temas de pues, los poderes siempre van a estar ahí. Es muy difícil que eliminemos todos y cada uno de los poderes que operan en nuestro día a día. Nuestra apuesta es, sobre todo, el autoconocimiento, hacer consciente y hacer visible las relaciones de poder, ya que cuanto más visibles son, más fácil, más herramientas tenemos para poder analizarlas y poder paliarlas. En lugar de demonizarlos como, oh, Dios mío, qué horror, y señalamiento de esa persona que está ejerciendo el poder, pero vamos a verla, vamos a ver también qué poder tengo yo dentro, ¿no? Porque quieras o no, siempre
ese cuestionamiento es amargo de hacer, pero es necesario, ¿no? ¿Dónde estoy yo ejerciendo ciertos poderes, ¿no? Entonces, ahí aportando lo que estaba diciendo Lionel, ¿no? O sea, qué importante es hablar de ello, hablar más de ello para poder visibilizarlo y cuestionarnos y hacer algo distinto, ¿no? O sea, un poco como esas conclusiones de por qué es tan importante hablar de ello, ¿no? Exacto. Y poco más. No sé si quieres añadir. Bueno, un poco remarcar las mismas ideas, ¿no? Son cosas interseccionales, no todo es estructural, existe mucho a nivel personal también, que intersecciona con lo otro, ¿no? Y que en esto de que es importante entenderlo, a veces nos pueden salir estrategias defensivas porque se puede malinterpretar que entenderlo es justificarlo. Y no, para nada. Entenderlo es para verlo y hacer algo con ello, no para permitirlo, ¿no? Porque parece ser que esos conceptos a veces van de la mano, ¿no? Y entendernos justificar, que haya empatía, por ejemplo, por así decirlo, con alguien que está, si se da cuenta y lo reconoce, ¿no? No significa que lo que haya hecho sea menos grave. O sea, que estemos hablando de esto en red, no significa que haya niveles graves de ejercimiento de poder y haya niveles graves de opresión, y eso hay que hacer algo con ello, Claro, ¿no? exacto. Eso sí que era un poco, yo sí tenía ganas de decirlo, como cosa final a tener en cuenta con el tema del poder. Y sí que nos gustaría dejar pues un espacio para, bueno, las personitas que están por aquí, si quieren preguntar algo, si quieren generar debate o que maticemos algo, pues el espacio, ¿no? Muchas gracias. Gracias. A vosotras. Podéis escribirnos por el chat o podéis abriros el micro y comentarnos. Carla, Deyan, Luna, Aitor, Adri, Paracaldo. Si Aitor es el Aitor que conocemos, hola Aitor. Sí lo es. Creo. Yo cuando ahora os escuchaba, voy a ir hablando. Como nadie se abre el micro, Mejor, así pues rompemos un poco la Claro. unidireccionalidad. cuando os estaba escuchando, claro, me doy cuenta de que vamos por el mundo pensando que podemos tener relaciones igualitarias. Vamos por el mundo pensando que estamos preparadas para relacionarlos de esa manera. Vamos por el mundo realmente sin saber cómo somos, ¿no? Muchas veces no tenemos ese análisis hecho. Y entonces nos pensamos que sabemos y luego a la hora de la práctica es muy difícil situar la teoría, ¿no? O sea, el papel al final lo aguanta todo y luego en la práctica ¿cómo lo hacemos, ¿no? Nos hemos sido socializadas efectivamente en una sociedad donde hemos aprendido que ejercer el poder, o sea, que para tener el poder hay que ejercer el abuso. Hemos sido socializadas en estructuras jerárquicas, la escuela, la familia, el trabajo. Claro, es que ese microchip lo llevamos allá donde vamos, pero aún así pensamos que podemos tener relaciones igualitarias. Y entonces, claro, a veces pues es una impostura, ¿no? Luego a la hora de la práctica se preparan situaciones, bueno, a veces duras, ¿no? Y Adri quiere hacer una pregunta. Adelante. ¿Adri? Está en el gym. Bueno, Ahí estupendo. está. Lo estaba ¿Creéis que las relaciones de poder suelen ser más habituales en relaciones abiertas o poliamorosas cuando hay un hombre heterosexual? Esta es la pregunta de Adri. Es un temazo. Oportunidades. Hombre, efectivamente, relaciones de poder ligadas con el género, posiblemente sí que haya muchas más, ¿no? Debido sobre todo a esta desigualdad, esta simetría de poderes estructurales que depende del género. Las socializaciones que decíamos antes y demás, ¿no? Exacto. No obstante, también por lo que a mí me toca, porque me dedico a este tipo de temas, también tengo miedo de naturalizar, esencializar en las estructuras de pues, las desigualdades y las cuestiones de poder en la categoría hombres únicamente, exclusivamente por ser hombres, ¿no? Es decir, somos pocos, pero existe gente que se ha revisado y que está intentando mitigar al mínimo
la capacidad de daño y las relaciones de poder que ejercen, ¿no? No obstante, efectivamente, las estructuras están operando ahí y la cuestión de los privilegios siguen estando, ¿no? Sobre todo, creo que habrá más relaciones de poder en una relación con un hombre heterosexual si ese hombre heterosexual no ha trabajado las cuestiones de responsabilidad, no se ha hecho un trabajo de revisión personal y no tiene una predisposición a aprender, escuchar y mitigar estas relaciones de poder, ¿no? No obstante, si hay un hombre heterosexual, cis, efectivamente habrá relaciones de poder ligadas al género, pero si no existe este hombre, no deja de haber relaciones de poder, sobre todo ligadas con la clase, etnia, la edad, la raza, etcétera, ¿no? Y sobre todo, lo que también decíamos, aunque no haya hombre heterosexual en la relación, sigue estando estas cuestiones de apego, estas cuestiones de trauma, ¿no? Que también establecen relaciones de poder y sobre las que a veces no llamamos tanto la atención Estas como estrategias que deberíamos. utilizas para adaptarte a la vida y funcionar, ¿no? Porque ahora estaba pensando de que existen nosotras en terapia a veces se habla, ¿no? Las estrategias masculinizadas, ¿no? De cómo personas que no sean hombres cis, pues también adoptan ciertos roles, ¿no? Que se ha visto, por ejemplo, en líderes, ¿no? En política, que también utilizan estas estrategias, ¿no? Que se asemejan, en vez de hacer políticas más feministas, pues utilizan pues lo mismo que hacen otras personas, pero ellas, ¿no? En Claro. este caso, ¿no? Entonces, claro, eso también va a ejercer poder y ejercerá relaciones chunguis, ¿no? Claro, hay una línea de estudio muy interesante está relacionada con la idea de que la feminidad y la masculinidad no son esenciales a unos cuerpos biológicamente definidos, sino que son más bien posiciones en un orden de práctica social, en un orden pues, de relaciones, ¿no? Al final, la posición masculina se puede habitar por cuerpos también definidos o identificados como mujeres cis, ¿no? Y lo mismo con las feminidades en los entornos de hombres. De hecho, hay ciertas líneas de investigación interesantes sobre las violencias intragénero en relaciones sexoafectivas del mismo género, ¿no? Como a veces en estas mismas relaciones los papeles pueden terminar reproduciendo relaciones donde una persona hace femenina, una persona hace masculina y generan pues poderes ligados al género cuando estamos hablando de gente definida biológicamente del mismo sexo, ¿no? Ujú. Así que gracias por la pregunta, Adri. Si hay alguien más que quiera comentar algo. Sabemos que somos unas chapas, pero Estábamos comentando que, claro, al final todas esas características que te constituyen, que te dan poder, ¿no? Pues tener una red de sostén, haber estudiado una carrera, venir de una familia con un sostenimiento material, haber tenido una infancia, bueno, aquí, a ver si iba a decir, bueno, haber tenido una infancia, según que también como que eso es lo que vosotras nombráis como trauma. Claro, saber idiomas, tener una edad, tener un determinado aspecto o tener una determinada orientación del deseo. O sea, eso te va como sumando puntos o restando, ¿no? Y al final, cuando hablábamos también del capital erótico, ¿no? Y de todas esas características que te suben hacia arriba en ese capital, ¿no? Que te hacen más rica en ese aspecto. Claro, es que necesitamos un cambio de valores realmente, porque si seguimos en los que están establecidos, va a ser una rueda todo el rato, ¿no? Y un poco el reto es cómo cambiamos los valores, ¿no? O sea, cómo empezamos a dar valor a otros aspectos y a empezar a tener una escala que sea otra, ¿no? claro. Y esto Eh, evidentemente va a afectar a los vínculos que establezcas, aunque sean monógamos, no monógamos, lo que sea. Es decir, como todo lo que has mencionado no se soluciona por la no monogamia. Es decir, la monogamia no de repente no borra de raíz todos los problemas de trauma o todo el capítulo, las desigualdades de acceso a recursos, etc. claro, eso es, de hecho,
un poco lo que decíamos, ¿no? Cómo tomar conciencia de todas esas características que nos constituyen, que nos dan un cierto poder en las relaciones que tenemos y cómo ponerlas pues, al servicio de la vida y de la relación, ¿no? No yendo siempre hacia un poder más cooperativo que abusivo, ¿no? Claro. Pero bueno, a todo esto no he hecho ninguna pregunta, pero tenía una pregunta. Si no hay nadie más, que parece que no se abren micros, sabéis que podéis intervenir en cualquier momento. ¿No? Bueno, pues yo tenía una pregunta, claro. Cuando Bea al final decía, no sé cómo lo nombrabas exactamente, no recuerdo la literalidad de las palabras, pero bueno, es que a veces estamos viendo que hay prácticas abusivas, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué hacemos cuando detectamos esos abusos y qué tipo de respuestas estamos articulando? Más. Sí. Claro, yo creo que el problema, no sé si va por aquí tu pregunta, pero el qué hacer o qué tipo de respuesta tenemos, por lo general, estamos siempre a la defensiva, ¿no? Eso es como si alguien señala a otro alguien que ha hecho algo no del todo guay, ¿no? La respuesta no va a ser un, oh, voy a aprender, o cuéntame más, o no, sino que es como una especie de protección identitaria en donde aquí no va a entrar nada y te lo voy a rebotar todo y voy a echarte, incluso voy a hacer uso de mi poder más aún, ¿no? Para descalificarte o para hacerte gaslighting o para hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Porque por lo general, si pudiéramos tener más facilidad o más educación a la hora de acogernos críticas y hacernos autocríticas, ¿no? El qué hacer cuando se señalan esas cosas sería otro cantar. No sé si tu pregunta iba un poco por acá, ¿no? Cuando se notan las relaciones abusivas. Sí, eso es, que qué tipo de respuesta estamos articulando, sí, porque yo tengo la percepción de que a veces nos cuesta señalar, sobre todo en ciertos círculos alternativos, nos cuesta señalar las prácticas abusivas que no queremos tolerar, porque al final es un poco, a ver, ¿cómo lo expreso? Como estás señalando a alguien de tu misma comunidad, ¿no? Entonces, o sea, nos cuesta, ¿no? Y porque también señalarlo, al final, nos lleva a reconocer que ha habido una práctica abusiva y eso muchas veces no lo podemos tolerar. Claro, esto supongo haciendo un poco de autocrítica de entornos militantes y tal, quizás también está ligado a pues a cierta tradición que hemos tenido a una gestión bastante punitivista de ciertos conflictos, ¿no? Evidentemente, si no alimentamos una cultura donde fallar y donde reparar y donde reconocer esté normalizado, es decir, de que podamos decir, hostia, es verdad, lo siento muchísimo, voy a esforzarme todo lo que pueda para mejorar y para reparar el daño que te he hecho de esta forma o la otra. Más que este tipo de cultura, creo que se está desarrollando una especie de miedo radical al fallo, porque el fallo supone pues que sí, un cainismo dentro de los movimientos sociales, donde estamos todos buscando las incoherencias del resto, más que para avanzar como movimiento, para pues señalar y poder... Claro, que yo aquí personalmente yo no estoy metiendo en el ajo, yo soy bastante crítico con ciertas, pues, ciertas culturas de la cancelación, creo que sobre todo se pueden pues, problematizar e indagar bastante en este tipo de estrategias y creo que eso a veces son bastante poco productivas porque en tanto que son muy poco pedagógicas. Y efectivamente, si no prima esta pedagogía, esta capacidad de poder sentir que si fallo no pasa nada, bueno, claro, evidentemente pasa, pero no pierdo toda mi red, no se me expulsa, sino que tengo una oportunidad de reconocerlo, intentar hacer mejor las cosas y de reparar el daño que he realizado, pues yo creo que se genera toda esta tensión que dices a la hora de poder señalar problemas de los demás, porque claro, ¿cómo voy a señalar cuestiones de mis amigos si le voy a buscar la ruina? Y lo demás es cómo voy a dejar, cómo voy a saber integrar, como decías tú, una crítica si en realidad lo que parece que estoy sosteniendo es mi estabilidad social, ¿no? Si de reconocer un problema, intentar mejorar, va a suponer mi cancelación, pues es que precisamente no se alimenta esta cultura que
que estaría genial de poder señalar sin problemas diciendo, oye tú, tío, esta mierda te has colado, te has columpiado y deberías revisártelo. Ah, sí, no te preocupes, joder, la verdad es que no me he dado cuenta, voy a intentar mejorar la próxima y no sé qué. Sí. Y no solo social, claro, tú le metes la sociología, ¿no? Yo le meto la psicología, ¿no? Porque también es como un gran riesgo a nivel identitario, ¿no? Porque entramos a politizarnos con unos valores muy concretos porque queremos que el mundo sea de una determinada forma y de repente nos dicen, no, que tú has estado del lado del enemigo. Y es como, ¡buah! Es que eso nos puede dilematizar muchísimo, ¿no? Porque, bueno, no existen los seres de luz, ¿no? Todas tenemos nuestras sombritas y nuestras historias, ¿no? Pero vernoslo, que es lo que decía antes, ¿no? Genera mucho dilema y mucha invalidación. Claro. Pues tú tienes un montón de posts sobre la mala poliamorosa, ¿no? Los cortocircuitos, ¿no? El buen poliamor, sí. Al final también, y también la mala feminista, al final hay un montón de credenciales ligadas a la corrección política y el militante o la militante estándar perfecto, ¿no? Que al final es bastante increíble, ¿no? Porque al final se trata, entonces vamos a intentar cuidar muchísimo la máscara teatral que tenemos sin señalar las contradicciones. Y ser contradictoria no tiene nada de malo, y es normal, y es lógico, porque el mundo es gris, el mundo aparte es muy difícil, y yo tengo cosas de marca, pues porque inevitablemente no puedo acceder siempre a un móvil de comercio justo. Y como es un montón de cosas, ¿no? Y sin embargo, si estamos buscando de manera neurótica esta buena militancia correcta y la pulcritud, ¿no? Claro, la ultracoherencia en los entornos militantes, pues va a ser mucho más difícil poder normalizar la crítica y normalizar la señalización de límites o de errores y hasta adoptarlos como algo que pueda ser más normalizado, ¿no? No sé. Sí, sí. Estamos llegando al momento de la tarde en el que es ya... O sea, o preguntáis ahora o cerramos. O callen para siempre. Hablen ahora, callen para siempre. No se abre ningún microfonito, está bien. Igualmente, gracias por haber abierto esta ventanita aquí a esta conversación. Estéis donde estéis. Gracias, Adri. Muchas gracias, Bea, Lío, ha sido un placer. A vosotros. Colgaremos la charla para que esté abierta a otras personas que quieran verla en diferido. Y a ellas pues también un saludito a las personas en diferido, que gracias por todo y continuamos la semana que viene ya presencial en ICA Ateneo, continuamos con la programación, esta vez con Blanca Ortiga trabajando poder y privilegios en el mundo del arte. ¿Qué más? Y es que etortxeagatik. Pues muchísimas gracias por la invitación, muchísima suerte con la jornada, la verdad es que otra vez ha sido un placer poder participar con vosotras. Ha sido un gustazo. Ha sido un gustazo, muchísimas gracias a la gente que ha estado viéndonos y la gente que ha interactuado, ¿no? Y no sé si quieres ya. No sé, gracias, ya está. Que si quieren, bueno, la gente que nos ven diferido, si tienen alguna pregunta y quieren contactar con nosotras, pues también pueden acudir a nuestras redes sociales y debatir sobre este tema. Recordar vuestras redes, por favor. Yo estoy en Indágora Psicoterapia en Instagram. Yo soy, bueno, mi perfil personal es el perfil público, político y de todo, Lío Delgado, Lionel Delgado, y bueno, nuestro podcast, Esas cosas del follar, y bueno, importantísimo, es el nombre fácil, Esas cosas del follar, todo lo que queremos hablar está relacionado con eso, y bueno, nos veremos. Y ya está. Nos veremos pronto, esperemos. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Es que ricasco. Zuei. Agur. Agur.